Buenos días, buenas tardes, mis amados, amados del Señor. Que Dios les bendiga mucho hoy, que les tenga en el hueco de su mano. Es un día importante hoy porque el reino de las tinieblas se desata en estos días. 31 de octubre, Halloween, y 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿verdad? Entonces, debemos de estar en comunión con Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué mensaje nos tiene hoy? Eh, ¿Qué título le pondremos hoy? Halloween y Día de Muertos. Vamos a ponerle así. Halloween y Día de Muertos. Son tradiciones, son tradiciones pues ya arraigadas, bastante arraigadas en nuestro país. La de Halloween pues es importada, no es de aquí. La de Muertos es de aquí, es ancestral, es desde los pues, indígenas que habitaban las, el país, el pueblo de México, todo México. Entonces son nuestros ancestros, por un lado, y por otro lado es una costumbre importada. Pero, sin embargo, debemos de anteponer el discernimiento. Vamos a ir a Deuteronomio 18, es bastante conocido, del 9 al 14, dice así: amonestación contra costumbres paganas. Lo voy a leer de Reina Valera 1960. Amonestación contra costumbres paganas. ¿Qué es una amonestación? Pues es una llamada de atención. En este caso, ¿quién está llamando la atención? ¿Quién está amonestando? Pues Dios. Dice así, versículo 9, iniciamos, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Fíjense qué tremenda, ¿no? Amonestación. Estamos en el Antiguo Testamento y entonces Halloween y Día de Muertos. Tenemos dos tradiciones, por así decir, dos costumbres, pero ninguna de las dos las aprueba Dios. Fíjese qué tremendo. Entonces, si tú crees en Dios, creer significa tener fe. Fe es creer que Él te hizo, es creer que Él te va a dar lo que tú necesitas, que Él te va a librar de los peligros, de las penalidades,
que aunque tengas problemas, Él promete que siempre te va a sustentar, que aunque no siembres ni coseches, Él te va a alimentar. Son promesas, promesas de Dios que están plasmadas en la Biblia. Entonces, estas costumbres, fíjense, Halloween, vamos con Halloween. Halloween es una costumbre extranjera. Y entonces dice el Señor que cuando entres a la tierra que Dios te da, no practiques ni aprenda las costumbres de pueblos extranjeros, de otras naciones. ¿Qué hacemos en México? Importamos todas estas costumbres y las adoptamos y las practicamos, participamos en ellas. Y a nuestros hijos los llevamos hacia ese camino. Y entonces ahí habla claramente Deuteronomio 18, que a tus hijos no los hagas partícipes de nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Es amplio ese texto porque incluye muchas cosas ahí. Magia, ¿verdad? Este Halloween, pues ¿qué conlleva? Pues es un culto directo a las huestes de las tinieblas, es un culto satánico, aunque tú digas no, pues sí lo es, porque trae magia, trae fuego, trae adivinación, misticismo, astrología, intercesión pagana. El Día de Muertos y también el Halloween invoca mucho a la muerte, a adoración a la muerte. Tenemos ya una religión, una creencia, ¿verdad? Que son seguidores de la muerte. Entonces, fíjense qué aberración tan tremenda, ¿no? Dios lo que hizo fue separar, cuando creó los cielos y la tierra, dice, separó las tinieblas. Ahí tú lo puedes ver en el primer capítulo de Génesis, ¿verdad? Dice que toda la tierra era una masa completa y que Dios separó las tinieblas y creó la luz, la luz. Entonces, por eso es que Jesucristo nos dice ahora que somos hijos de luz, que no somos de las tinieblas, del apóstol Pablo, vamos a ir para allá. Entonces, fíjense, tenemos brujas, diablos, ángeles, pero ángeles caídos. Y sabes perfectamente cuáles son los ángeles caídos. Son los ángeles que pertenecían a las huestes celestiales de Dios, que estaban al servicio de Dios, pero que decidieron seguir al querubín. Y ese querubín, que era un lucero para Dios, lucero en la mañana, Dios lo expulsó de su trono por su por rebelarse, se rebeló contra Dios y quiso ser igual o más que Dios. Y si te fijas, Adán y Eva fue lo que les dijo Satanás, que lo desobedecieran a Dios, porque si comían del árbol, del fruto, iban a ser igual o más que Dios. O sea, el pecado de él lo quiso replicar en lo que más amó Dios, que fue su creación. Y logró su cometido, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿verdad? Entonces tú hoy tienes que poner atención, ¿verdad? Abrir bien tus oídos, tu mente, tu corazón, donde está el Espíritu de Dios, si es que ya recibiste a Cristo, si no, hoy lo vas a recibir. Para eso te habla Dios. Atentos, atención. Entonces regresamos al versículo de Deuteronomio, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová Dios prometió a su pueblo, que son los judíos, que inició con Abraham,
les prometió una tierra, un lugar para ellos, porque pues eran errantes, no tenían lugar. Les promete una tierra y Abraham le promete una gran descendencia, incontable, dice ahí, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y les promete llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. O sea, un paraíso terrenal en pocas palabras. Adán y Eva estuvieron en el huerto, fueron expulsados, el huerto se cerró. Dios vuelve a prometer a su pueblo que les va a regresar a esa tierra. Entonces, aquí en Deuteronomio 18 les advierte, fíjense bien, les advierte que cuando vayan a entrar a esa tierra, finalmente, les llevó mucho tiempo, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa tierra estaba ocupada y los moradores de ahí eran paganos, paganos, o sea, adoradores no de Dios, sino de lo contrario, aunque no sea tácitamente, la Biblia es clara, nada más hay dos clases de hijos, los de Dios y los del diablo, punto, no hay más. Y dice así, los hijos de Dios hacen las cosas de Dios y los hijos del diablo hacen las cosas de su padre. Entonces tú tienes que fijarte qué clase de cosas haces para que sepas de quién eres hijo. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer las cosas de Dios. Si tú practicas estas cosas, estas tradiciones, no puedes decir que seas hijo de Dios porque estás practicando cosas que pertenecen al diablo, al enemigo de Dios y al enemigo del hombre, por supuesto. Entonces, si tú crees en Dios, debes de entender que tanto el Halloween como el Día de Muertos no son gratos a Dios. Y es más, las tradiciones, el 99% de las tradiciones que tenemos no son gratas a Dios. Aún la Navidad, fíjate qué tremendo. Hoy no es el tema, pero es un anticipo. Aún la Navidad, que creemos que es una fiesta de Dios, no lo es. No lo es porque no llevamos a Dios, no rendimos culto a Dios, no rendimos culto al que correspondería a la fiesta, que es Jesucristo. ¿Mm? Metemos a nuestra casa toda clase de demonios, el Santa Claus, las esferas, el árbol, el materialismo, porque quieres ganar el amor, quieres demostrar amor a través de comprar cosas, y el amor no es eso. Tienes que ir a Corintios 13, 1 Corintios 3, para que veas qué es lo que es el amor. Entonces, ambas tradiciones no agradan a Dios. Debes de entenderlo, porque el Halloween, ya, ok, ahí están los diablos manifiestos, las brujas, hechicería, magia negra, adivinación, incluso astrología, todo lo que amonesta ahí Deuteronomio 18. Y luego dice en el 11, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjate que el día de muertos, dices, no, yo no consulto a los muertos. Pero estás recordando a tus seres queridos, a tus abuelitos, a tus papás, a quien sea. Los estás recordando, los estás añorando, los estás extrañando. Y los estás invocando. Fíjate bien, qué tremendo. Los estás invocando. La Biblia prohíbe invocar. Invocar. Tú dirás que no vas a un medium,
Pero el hecho mismo de que estés invocando, de que estés nombrando, de que estés, recuérdalo con cariño, nada más, pero no invoques, mucho menos hagas altares, porque eso es abominación para Dios. Le está rindiendo culto a los muertos. Y el único culto que tú debes dedicar o hacer es a Dios. Y Dios ni siquiera te dice que le hagas un altar a Dios. Eso perteneció al Antiguo Testamento. Al mismo Abraham, en tiempos de Abraham, era una costumbre de hacer holocaustos, ¿verdad? Y toda la tradición judía así era. Hacer holocaustos, hacer ofrendas, hacer altares, pero ¿a quién? ¿A quién? Única y exclusivamente a Dios. A Dios. Cualquier otra culto o otro altar que se haga, pues obviamente es una abominación para Dios. Y Dios te expulsa, dice ahí, Dios te expulsa de su reino. Entonces dice ahí, ni consultar a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a todos los que practican estas cosas. Y está hablando de las naciones extranjeras. El problema está en que tanto el pueblo judío como hoy el pueblo cristiano aprende y practica. Hay, por ejemplo, en Samuel, libro de Samuel, encontramos un caso de lo que se llama la bruja de Endor. Nada más superficialmente se lo menciono. Como esta bruja, así se le llama, bruja de Endor, era una medium, era una intercesora, era una persona que practicaba la magia negra. Hay poder, por supuesto que hay poder, porque Satanás tiene poder, porque Dios se lo dio cuando era ángel y todos los ángeles tienen poder. Pero ese poder es para el servicio única y exclusivamente de quién? De Dios. Entonces, cuando es expulsado este querubín, este ángel, se le denomina ángel caído, caído porque cayó de la gracia de Dios, cayó del trono de Dios. Y no contento con eso, se lleva él a la tercera parte de ángeles, que se llaman los ángeles caídos. ¿Y cuántos son esos? Pues son millones de millones. La Biblia dice que los ángeles de Dios son millones. Eran millones, y cuando Satanás hace su rebelión, se lleva la tercera parte, que siguen siendo muchos millones. Y son ahora ángeles, pero caídos de las tinieblas. Y andan haciendo obras de maldad. Entonces, Satanás tiene poder. Cuando la magia, por ejemplo, hay muchos casos ahí en la Biblia. Moisés, por ejemplo, Dios le otorgó a Moisés cierto poder temporal durante los eventos que se dieron con el faraón, para que el faraón se ablandara y dejara salir al pueblo de Dios. Y entonces Dios le dio una vara a Moisés. Y esa vara tú lo puedes ver ahí, hacía cosas milagrosas, o sea, hacía milagros, era mágica. No sé si me estoy explicando, o sea, el poder de Dios estaba en manos de Moisés a través de la vara. Y con esa vara Moisés hizo muchas cosas. Lo primero que registra la Biblia es que esa vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón no se sorprendió. Cualquiera de nosotros nos sorprenderíamos. Pero el faraón no se sorprendió porque él estaba acostumbrado a la magia, a la hechicería, y tenía en su gabinete, por así decirlo, en su círculo de servidores, muchos magos, hechiceros y brujos. Y entonces, cuando Moisés
echó la vara y se convirtió en serpiente, el faraón dijo, traigan a mi equipo de brujos y de magos. Y los magos no echaron una, echaron varias serpientes. ¿Te parece extraño? Pues está registrado en la Biblia. Eso sigue vigente. Los que se dedican a la magia negra, a la hechicería, a la brujería, hacen todas esas cosas. El caso de Samuel, por ejemplo, Samuel fue un profeta de Dios y ungió al primer rey de Israel que fue Saúl. Y así como lo ungió para su reinado, así también lo reprendió cuando Saúl se salió del redil. Y entonces le dijo Samuel a Saúl, Dios ya no te va a permitir que sigas en el trono, porque no has hecho conforme a su voluntad, has hecho lo que a ti te ha dado la gana y cosas contrarias a Dios. Entonces se le quitó el cetro del reinado a Saúl. Pero en ese inter, Samuel ya pasa a la presencia de Dios. Y entonces Saúl estaba acostumbrado a hablar con Dios a través de Samuel, que era el profeta. Dios le hablaba a Samuel y Samuel le hablaba a Saúl. Entonces fíjense que Saúl estaba así, creía en Dios y tenía a su intercesor, a su intermediario, que era el profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel parte a la presencia de Dios, tenemos ahí registrado en la escritura que este Saúl, turbado, ¿verdad? Turbado, o sea, angustiado, disoluto de su mente, preocupado, porque no sabía qué hacer. Él sabía que cuando tenía una dificultad, una situación, iba con el profeta y el profeta le decía. Y muchas veces él metió la pata y el profeta le hacía regresar. En esta ocasión, que ya no tiene a quién acudir, se le ocurre, fíjense, ahí está, ya concretamente hacia los muertos, al tema de los muertos, se le ocurre contratar a esta medium que se le conoce como la bruja de Endor, para que lo pusiera en comunicación con el profeta Samuel. ¿Y qué crees que pasó? Tú lo puedes leer ahí en el libro de Samuel. Pues la medium llamó a Samuel, hizo todo su ritual para traer a Samuel que ya estaba muerto, ya había pasado a la presencia de Dios y lo trajo, o sea, lo trajo en espíritu, vaya, y habló con Samuel. O sea, lo trajo para hablar con Samuel porque fue la petición de Saúl, perdón, el rey Saúl, porque fue la petición de Saúl, era el deseo de Saúl hablar con el profeta, porque era el único que lo podía auxiliar. Y entonces Samuel invocado, fíjense bien, invocado, para que veas que no es choro esto, que no es mentira, la invocación, o sea, invocar quiere decir llamar. Entonces cuando esta medium invocó, llamó a Samuel, Samuel se presentó. Y entonces Samuel, muy molesto, les dijo, ¿por qué me molestan de mi sueño? ¿Por qué interrumpen mi sueño? Fíjense bien. Ya vamos a ver el estado de los muertos. ¿Qué significa? Ya lo hemos predicado un poco. Y se molestó mucho. Y los maldijo. Porque estaban interfiriendo. Fíjense, estaban interfiriendo. Él estaba ya en su reposo. Estaba en su reposo. Entonces la muerte, ahí tenemos una definición clara. La muerte
y ahorita lo vamos a ver, es un estado de permanecer dormido. Vamos a Filipenses 3:21, cambiando un poquito el sentido del sermón. Filipenses 3:21. Dios te pregunta, ¿cuál es tu nacionalidad? Dios te habla, o sea, si te habla a ti es porque tú crees en Dios. Si no crees en Dios, pues hoy abre tu corazón y empieza a creer en Dios. Porque estás viendo los eventos ya, mundiales, finales, y no se acaba todavía, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Es apenas, como dijo Jesucristo, los dolores de parto. Los dolores de parto. Entonces, Filipenses 3:21 dice así. Dice, bueno, vamos desde el 17. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí anda mucho, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y entonces entramos al 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, el versículo puntual es el 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya vino por primera vez, va a venir por segunda vez, y entre la primera y la segunda hay un evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, fíjense bien, más nuestra ciudadanía. Entonces, por eso te decía, Dios te pregunta, ¿cuál es tu ciudadanía? Sí, eres mexicano acá, pero antes que mexicano, tu ciudadanía está en los cielos. O sea, si eres creyente de Dios y te has reconciliado o te quieres reconciliar con Dios, es a través de Jesucristo. Entonces tu ciudadanía ya no pertenece a este mundo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y si tú eres de Cristo, tú no perteneces a este mundo. Lo dice también el apóstol Pablo. Estamos en el mundo, mas no pertenecemos. Esta palabra de Filipenses es del apóstol San Pablo. Mas nuestra ciudadanía, entonces grábatelo bien. Tu ciudadanía es de allá. Y si tú eres de allá, entonces tú no practicas las cosas de acá. Y esta costumbre y estas costumbres, Halloween y Día de Muertos y las que siguen, tienen que discernir si son de Dios o no son de Dios, si son agradables a Dios o no. Y entonces pues yo te voy a aterrizar y te voy a decir cuáles son las fiestas de Dios, ¿no? Y las fiestas de Dios son dos nada más. Y de hecho, y no son, o sea, la tradición judía, las fiestas que marcaba el calendario judío, están descritas aquí en la Biblia, las fiestas, y eran solemnes. Y para los judíos actualmente siguen siendo solemnes. Para los cristianos ya no, porque Cristo es el parteaguas.
Cristo quita esas tradiciones, esas fiestas, y ahora nos dice, y lo dijo y lo instituyó, y es la ordenanza que tenemos por parte de él, que dijo en la última cena, o lo que se conoce como la última cena, ¿verdad? En el aposento alto, que se reunió con sus discípulos, como tenía por costumbre, a compartir el pan, y en esa última ocasión les dijo que cada vez que partan el pan, recuerden a Jesucristo, que lo recuerden a Él y que lo hagan en su memoria. Entonces, para nosotros, el tomar alimentos y compartirlo es una fiesta solemne. Bendecimos los alimentos y bendecimos a las personas que nos acompañan a esos alimentos, aunque sea un pan, un café, un vaso de agua, unos cacahuates, lo que sea. Tenemos que bendecir los alimentos y hacer gozarnos como una fiesta, es una fiesta. Uh-huh. Entonces, que quede claro que tu ciudadanía, ¿de dónde es? Del cielo, no es de aquí, es del cielo. Entonces, vamos a 1 Pedro, y recuerda que no debes ser engañado. Vamos a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, también la voy a traer de Reina Valera. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Aquí lo tengo en versión: sean sobrios y estén atentos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Grábatelo bien. Estas fiestas, estas tradiciones, estas celebraciones son directamente del adversario tuyo y de Dios. O sea, si tú crees en Dios, el diablo es tu adversario. Entonces no puedes participar en esas fiestas, porque es una fiesta de él, no es una fiesta de Dios. Y entonces lo que quiere Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere Dios? Digo, ¿qué es lo que quiere? Bueno, lo que quiere Dios es que tú te sujetes a Él. Lo que quiere el diablo, aquí lo dice: devorarte, devorarte. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si tú te dejas engañar, que porque son tradiciones, que porque nuestras costumbres, entonces estás negando tu nacionalidad celestial. Te estás acostumbrando o te estás acomodando. Romanos 12:2 es otro versículo que les doy, que es contundente. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino sed renovados en tu entendimiento. O sea, no os conforméis, es decir, no te acostumbres, no te acomodes a este mundo, a las costumbres, a las tradiciones. Es lo mismo, es el mismo tema que estamos hablando. Cuando entres a la tierra que Dios te da, no practiques ni aprendas costumbres que no son de Dios. Y porque vas al centro comercial y está plagado de cosas de Halloween y de muertos, y tú se te antoja todo, y tú no puedes decir que pertenezcas al reino de Dios, porque el reino de Dios no es de este mundo, y este mundo te ofrece cosas que quizás para ti sean placenteras, pero en el fondo lo único que tienen es engaño y la intención de que mueras, porque al tú acomodarte a esas cosas, en automático estás negando a Dios y Dios te está desechando. Ahí lo dice en Deuteronomio.
¿Mm? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa o echa estas naciones de delante de él, delante de los que creen en él. Entonces yo veo sí avance en el pueblo de Dios en el sentido de que no participan mucho ya en estas cosas, pero hay otros que todavía lo hacen. Y mucho más los que no conocen todavía a Dios. No han tenido un encuentro con Dios a través de Jesucristo, que esa es la idea de Dios, que hoy tú le conozcas y que hoy tengas un encuentro con Él para que no perezcas. Entonces, el apóstol Pedro dice, sean sobrios y estén atentos, porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y te quiere devorar a ti. Entonces, por favor, no te dejes engañar. Isaías 5:20. Fíjense que estamos trayendo versículos, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dice Isaías 5:20, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Entonces, fíjense que estas tradiciones nos acomodamos, nos acostumbramos, y que porque son tradiciones y que porque son costumbres y que los niños son felices, ¿cómo crees que van a ser felices los niños si lo estás consagrando al mismísimo diablo? Lo estás vistiendo de diablo, de diabla, de bruja. ¿Tú crees que eso es agradable a Dios? ¿Tú crees que es agradable a Dios que el niño diga dulce o travesura? Que es lo que dicen en inglés en Halloween. ¿Tú crees que las maldades son gratas a Dios? Que los niños hagan maldades, que toquen los timbres, echen a correr, que avienten huevos y cosas más tremendas. O las fiestas de Halloween que hacen los adultos, que terminan en orgías, en fornicación, en adulterio. Pues dice la Biblia que ninguno que practique esas cosas heredará el reino de Dios. Entonces, tenemos que ser renovados de nuestro entendimiento. Por eso grábate también versículo Romanos 12:2. No te acostumbres a este mundo ni a sus tradiciones. Tienes que ser renovado y pensar cada tradición, preguntarte si es o no es agradable a Dios. Vamos a Efesios 5:11, pues es uno de los versículos más conocidos, más contundentes, que te habla directamente del reino de las tinieblas. Fíjese que en la Biblia nos habla de la luz y de las tinieblas. ¿Quién es la luz? Pues es Dios, Jesucristo, todo lo que venga de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y quién son las tinieblas? Pues las tinieblas, Satanás y sus seguidores. Esas son las tinieblas. Entonces, ahí en Efesios 5:11 es claro, ya te lo sabes de memoria, y lo vamos a leer hasta el 14. 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia y por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Fíjense, estamos regresando a los muertos. El estar muerto es un estado de estar dormido. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y tú
y te alumbrará Cristo. Entonces, los muertos, pues están dormidos. Y si tú vas a invocarlos, los vas a despertar, los vas a perturbar, se van a molestar. ¿Mm? Es tremendo, o sea, la gente no sabe lo que hace, no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Están trayendo los espíritus de la gente muerta, los están perturbando de su sueño. Entonces no puedes estar invocando muertos. Y el hacerles un altar, pues es invocarlos. Y además es una abominación tremenda porque le está rindiendo culto. Además, y eso se llama idolatría. Y la idolatría es uno de los peores pecados para Dios, porque dice la Escritura, los 10 mandamientos, que amarás por sobre todas las cosas a quién, a Dios, solo a Dios, es al único que puedes adorar, al único que puedes invocar, al único que le puedes levantar un altar. Y dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, el versículo 11 es el que ya sabemos de memoria. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces tú a partir de hoy ya no participas en Halloween ni en muertos, sino que reprendes esas obras de las tinieblas, porque son obras de las tinieblas. En los panteones, ¿qué hay? Pues la Biblia lo describe. Jesucristo tuvo un encuentro con un hombre que se le denomina Gadareno. Y le dice el endemoniado Gadareno. Y si tú vas a los evangelios, ahí vas a encontrar el pasaje, léelo, búscalo. Y lo que hizo Jesús es tener un encuentro con él y expulsarle los demonios que tenía. ¿Por qué se le denomina endemoniado Gadareno? Porque estaba lleno de demonios. ¿Y sabes dónde trabajaba él? Pues en un panteón, en un cementerio. Qué casualidad que estaba endemoniado. ¿Por qué estaba endemoniado? Porque los espíritus de los muertos que no están en reposo, pues andan ahí. Y los espíritus demoníacos se aprovechan, ¿verdad? Los demonios o los ángeles caídos se aprovechan de estas creencias para ir a perturbar a la gente, no a los muertos, a la gente. Entonces, si tú invocas, vas a despertar a los muertos y va a estar perturbados. ¿Qué pasa cuando tú estás durmiendo profundamente y súbitamente te despiertan? Pues te perturban, te molestan, te pueden provocar hasta un paro cardíaco. Pues así es de tremendo cuando tú perturbas el sueño de alguien que ya Dios dispuso que esté reposando. Y está reposando momentáneamente porque dice la escritura que los sepulcros se van a abrir en el día del juicio final. Y entonces ahí te comprueba la escritura que los muertos no están muertos, desaparecidos, sino que están única y exclusivamente dormidos, esperando turno para la resurrección de los muertos. Ese día sí Dios los va a levantar. Y entonces es importante que tú sepas que tú no puedes entrar al estado de muerte sin tener previamente un encuentro con Dios a través de Jesucristo. Porque Jesucristo te va a librar de la muerte, pero de la segunda, que es la eterna, que es el lago de azufre y de fuego, o sea, el infierno. Entonces, de los muertos tenemos dos clases de muertos. Los que han creído en Cristo y los que no han creído, los que han negado a Cristo y de todas maneras murieron. Todos se los he dicho, vamos a morir algún día de cualquier cosa, porque Dios lo dispuso así. Dios le quitó la eternidad al ser humano, ¿verdad? A través, desde el tiempo de Adán y Eva que cayeron,
Y en Génesis 6 tenemos registrado que Dios limitó la vida del ser humano hasta máximo 120 años. Entonces, cualquier hombre, todo hombre, como está establecido en la Biblia, dice en Hebreos, y como está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, no estemos dormidos, por favor, estemos despiertos, velemos que estas fiestas no son de Dios, son de las tinieblas. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Tú no participas en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendes, ¿verdad? Y a los muertitos déjalos en paz, déjalos en paz. Ellos van a tener su resurrección un día. Así que por favor, terminamos con esto. Efesios 5:11, grábatelo. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y ahora, para los que no han tenido un encuentro con Cristo, hoy Cristo te llama y dice: aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Si tú quieres hoy tener un encuentro con Dios, es a través de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: nadie va al Padre si no es por el Hijo. Si quieres tener un encuentro, hazlo de corazón, hazlo con tu corazón abierto, con tu mente bien abierta también, y con tus labios dile así, cierra tus ojitos: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú viniste a este mundo a nacer encarnado de María, la Virgen, pero virgen porque no había conocido ningún hombre, no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre, sino que estaba ella comprometida con José para casarse, y esta María fue seleccionada por Dios para dar a luz al Hijo de Dios encarnado, de María y del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, como ese niño que vino a nacer en Belén de Judea y que vino finalmente a dar su vida por mí en la cruz del Calvario. Jesús, Cristo, creo en ti, creo que tú pagaste lo que yo tenía que pagar, te lo agradezco, quizás no lo entiendo, tomo, recibo ese regalo, te reconozco a ti como el Mesías, como el Salvador, mi Salvador personal, y quiero ahora que entres en mi vida, que selles mi corazón con el Santo Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y que me tome de tu mano y me lleves por el resto de mi vida a conocer más de Dios y a seguirte. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndanlas. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.